¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Dos temas desarrollamos esta noche. El primero tiene que ver con el caso Gramón Berres. Vamos a charlar con el economista César Barreto, la histórica victoria de Paraguay en los tribunales internacionales. ¿De qué nos hemos liberado como país? Y a partir de ahora, ¿esto qué implica para el Paraguay? La liberación de ese peso que teníamos durante tantos años de tener encima ese compromiso que algunos decían que incluso se tenía que llegar a pagar para liberarnos y poder acceder a otros beneficios con organismos internacionales. Ese tema vamos a tocar en el primer bloque. Después vamos a hablar y vamos a mostrar nosotros otros documentos de los ya exhibidos. ¿Se acuerdan ustedes? Hace exactamente 8 días, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, había publicado en varios diarios, excepto ABC Color, un espacio reservado. ¿Qué decía el presidente de la Conmebol? Hacía una denuncia muy fuerte, involucraba a Nicolás Leos, al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y el director del diario ABC Color, Aldo Zucolillo, que formaron parte del saqueo que se dio en la Conmebol. Y Domínguez habla de una auditoría forense, que esa auditoría forense hicieron y arroja un saqueo de 140 millones de dólares. Lo que se pregunta a Domínguez es si Zucolillo sabía el origen del dinero que depositaba Leos en la entonces financiera Atlas, hoy convertida en Banco Atlas. Y después las propiedades de Leos. Todo eso te vamos a mostrar con documentos y detalles, y tenemos declaraciones del fiscal adjunto Federico Espinosa, quien sostiene que está aguardando la denuncia formal. Nosotros desde la Caja Negra hablamos con el presidente de la Conmebol y él nos confirmaba que a través del abogado Daniel Mendonca van a formalizar esta denuncia ante la Fiscalía. De eso vamos a hablar esta noche. Pero ahora te mostramos este informe del caso Gramón Berres y a la vuelta charlamos con el economista César Barreto. Histórica victoria de Paraguay en los tribunales internacionales. Caso Gramón Berres, la deuda que otros querían pagar. ¿A cambio de qué? El 27 de junio de 2012, apenas unos días después de haber asumido la presidencia de la República, Federico Franco, acompañado de sus ministros, se reunió con diputados y senadores de diversos partidos políticos para solicitar apoyo a su decisión de pagar la deuda contraída por Gustavo Gramón Berres de manera fraudulenta. Franco había dicho que el plan era viajar a Suiza para destrabar esa cuenta y pagar la plata que queremos pagar, teniendo en cuenta que conseguirían una quita importante. El país había sido condenado por el Tribunal Federal de Suiza a pagar 85 millones de dólares por la deuda obtenida por Gramón Berres entre 1986 y 1987. Para obtener el préstamo, el embajador itinerante de Stroessner presentó un supuesto aval del Estado paraguayo al Banco Overland Trust de Ginebra, Suiza, con el objetivo de instalar 2 fábricas en nuestro país, lo que nunca se concretó. El ministro de Hacienda de ese entonces, Manuel Ferreira Bruschetti, justificó la operación alegando que sobre las reservas internacionales pesaba riesgo de embargo y señaló que para concretar ese proyecto se debía tomar una medida rápida al respecto. Otros que quisieron pagar. Un plan similar de colocación de las reservas fue presentado en marzo de ese mismo año por el actual senador Miguel Ángel López Perito, ex jefe de gabinete de Fernando Lugo. En septiembre de 2015, ya como legislador de Avanza País, López Perito dio por perdida nuevamente la causa y dijo: el caso Gramón Berres es una causa perdida por la irresponsabilidad, inoperancia e incompetencia de los representantes del Estado paraguayo en diferentes momentos. La misma postura había tomado el periodista Benjamín Fernández Bogado, quien pidió dejar de ser Mariscal López y actuar con la razón, aceptando la derrota en todas las instancias en la justicia de Suiza y pagar la deuda que fue contraída en forma totalmente ilegítima. El caso Gramón es un caso juzgado en el cual solo se está discutiendo cuándo se va a pagar, no si se va a pagar o no. Es cierto que es un fallo injusto, pero Paraguay perdió el caso. Entonces ya no hay otra posibilidad más que aceptar el hecho y negociar el pago, sostuvo Fernández. La pregunta que surge ante todas estas intenciones de hacer pagar al Estado paraguayo una deuda inexistente es: ¿de dónde surge tanto interés? ¿A cambio de qué se haría dicho pago? ¿Quiénes intervendrían en la operación?
El 21 de marzo pasado, el presidente Horacio Cartes comunicaba a la opinión pública nacional e internacional que la jueza federal del Distrito de Columbia de Washington, D.C., Ketanji Brown Jackson, había dictado sentencia haciendo lugar a la defensa del Estado paraguayo y rechazando la demanda iniciada en los Estados Unidos de América contra la República del Paraguay por la empresa aseguradora italiana SACE. Posteriormente, se confirmaba que la aseguradora italiana SACE Sociedad Anónima no apeló en el plazo que correspondía el fallo de la Corte estadounidense, ante la cual había reclamado el pago de la deuda espuria. Ante esta circunstancia, y vencido el plazo para la citada diligencia judicial internacional, se consolida de manera definitiva la tesis paraguaya de que dicha deuda de $100 millones atribuida al Paraguay no tenía sustento jurídico. Este hecho motivó al propio jefe de Estado Horacio Cartes a destacar la importancia de la victoria jurídica paraguaya durante un desayuno de trabajo en la residencia presidencial con los periodistas acreditados en el Palacio de López. El procurador general de la República, Roberto Moreno, en declaraciones a las 6:50 AM, dijo que hay noticias que se escriben para el diario de mañana, pero otras que están destinadas a escribirse en los libros de historia, y esta es una de ellas. Tremenda frase la que metió el Procurador General de la República. Hay noticias que se escriben para el diario de mañana, pero hay otras, como esta, mencionando el caso de Gramón Berres, que se escriben para los libros de historia. César Barreto, economista, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, un placer estar contigo. Esto que menciona, ¿es para vanagloriarse como lo hace el Procurador General de la República en el caso Gramón Berres? ¿Es para salir y a cantar victoria por los cuatro vientos? Yo creo que sí, porque es un caso tan emblemático en el que nuestro país llevó la de perder por muchos años. Estuvimos casi, creo que más de 25 años con este juicio encima, donde fuimos vilipendiados en todo el mundo como un país que no cumplía sus compromisos o que evitaba cumplir sus compromisos, o no, que no quería pagar una deuda, cuando a todas luces de todo lo que hemos visto en todos estos años era claro que la deuda era una deuda ilegal, que no fue contraída con las formalidades que requiere un crédito para un Estado soberano como el Paraguay. Sin embargo, en todos los juicios, en todos los estrados siempre llevamos la de perder. Entonces, creo que las expectativas que había de que podamos ganar algún juicio, de hecho, eran bajísimas, porque hasta los abogados que uno le preguntaba y siempre te mostraba sus dudas, ¿verdad? Así que yo creo que fue realmente un éxito importante que merece destacar, ¿verdad? Nos limpia un poco la cara, de hecho, ¿verdad? Es un paso importante. A mí me contaba Santiago Peña, el ministro ahora, hoy con permiso de Hacienda, incluso a la hora de ir a hacer la colocación de los bonos, eso tenés que está por escrito, ¿verdad? Incluso las calificadoras incluso tienen acceso. Es como que una mancha que nosotros teníamos permanentemente a la hora de ir a conseguir préstamos con organismos internacionales, ¿verdad? O sea, se tenía siempre eso como una advertencia. Mirá que está esta causa pendiente que en cualquier momento puede salir, ¿verdad? Claro, de hecho el propio país, o sea, el Ministerio de Hacienda, cuando presenta el escrito, el memorándum donde se presenta la oferta de los bonos, ahí figura. Nosotros estamos obligados a aclarar de que tenemos ese caso que está pendiente, ¿verdad? En todas las emisiones que se han hecho se tuvo que poner eso, y obviamente los inversionistas leían eso, y a cualquiera que lea eso obviamente que le genera alguna duda, ¿verdad? Yo creo que realmente nos limpiamos un poco la cara con esto, nos sacamos todo un peso de encima que llevamos por muchísimos años de manera totalmente injusta, de hecho, ¿verdad? Porque yo siempre estuve convencido que esa deuda era ilegal. De hecho, cuando estuve de ministro hice exactamente la misma cosa, he rechazado la deuda esta en varias oportunidades, porque siempre venían las intenciones de llegar a algún acuerdo con ellos por todas las argumentaciones que planteaban. Y nos limpiamos un poco la cara. Es cierto realmente es positivo. Es cierto que no, porque justamente teníamos esta demanda pendiente, en expectativa, Paraguay, y algo que siempre me preguntaban y dije, alguna vez le tengo que consultar a un economista o a alguien que fue ministro de Hacienda,
Paraguay no podía disponer, tocar de sus reservas. ¿Eso es real? ¿O una parte? Es real. El tema es que como perdimos en la demanda, creo que fue en Suiza, ¿verdad? Sí. Que como teníamos perdimos el caso en ese estrado, ¿verdad? Si el Paraguay o el Banco Central del Paraguay tenía sus reservas depositadas, supongamos en un banco suizo o en un banco americano o en un banco en la plaza alemana o en cualquier país, ¿verdad? Los acreedores que ganaron el juicio podrían ir a reclamar ahí el pago de esa deuda y embargar las reservas por ese monto en ese país, ¿verdad? Que es lo que efectivamente intentaron hacer en Estados Unidos, de hecho, ¿verdad? Porque ellos llevaron tratando de ejecutar el cumplimiento de esa sentencia en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si el Banco Central disponía de sus reservas invirtiendo en cualquier país o en cualquier institución fuera del Banco Internacional de Pagos, que es donde estaban depositadas las reservas internacionales del Paraguay, podría correr ese riesgo de embargo y obviamente ninguna autoridad del Banco Central quiso correr ese riesgo de que eventualmente sus reservas puedan ser embargadas, ¿verdad? Y estaba depositado en el Banco Internacional de Pagos porque en ese banco, efectivamente, como es un banco multilateral, tenía inmunidad, en este caso, las reservas paraguayas, ¿verdad? Y pudo haber sido ese, César, el argumento, porque he leído incluso de que en algunos gobiernos, el caso puntual de Federico Franco, se mencionó pagar esta deuda, ¿verdad? Incluso otros referentes políticos hacían referencia a ¿por qué no pagamos y nos desligamos de esto? Estamos hablando de ¿cuánto? 100 millones de dólares. ¿Se pudo haber sido o pudieron haber tenido ellos en cuenta ese argumento que estás mencionando para liberarnos de eso y bueno, y paguemos para no seguir teniendo esta carga? Sí, el argumento que siempre utilizaron aquellos que querían llegar a un acuerdo con esta gente, con estos acreedores, es que nosotros estábamos perdiendo más dinero al no poder invertir las reservas en instrumentos de mayor rentabilidad versus el monto que te podíamos acordar por esta deuda ilegal, digamos, ¿verdad? Y tal vez tenían razón incluso. Lo que pasa es que hay una cuestión ética aquí en el medio de que uno no puede llegar a un acuerdo sobre una cuestión ilegal, más aún cuando uno está cumpliendo funciones públicas en nombre de todos los paraguayos, digamos. Yo creo que cualquier autoridad pública tiene que tener mucho cuidado en dar ese tipo de pasos. Yo, de hecho, estuve siempre en contra de llegar a un acuerdo, por más de que sé de que económicamente podría haber sido más eficiente o más conveniente. Como una manera de sacarnos ya encima de esta carga, claro, y ser pagada, ¿verdad? Claro, pero era reconocer de que efectivamente nosotros habíamos asumido una deuda que efectivamente no era una deuda. Yo creo que nosotros hemos seguido el camino correcto, ¿verdad? Los detractores de este gobierno dicen que fue una coincidencia, de que cayó nomás esto iba a salir y justo cayó en este gobierno. ¿Se puede leer así o hubo realmente una buena actuación por parte de la Procuraduría General de la República, a tu criterio, César? Bueno, yo creo que en este caso en particular, en este momento en particular, digamos, la aseguradora italiana, esta presentó un caso en estrados judiciales norteamericanos, ¿verdad? Entonces se dio la presencia efectiva de un lugar donde había que ir a defenderse. Y lo que yo creo es que el procurador Moreno, por la experiencia, primero de conocer la plaza jurídica y financiera norteamericana, digamos, porque él estudió allá, efectivamente creo que eso ayudó a que se puedan contratar, asesorar adecuadamente con abogados matriculados allá en Estados Unidos y con estudios jurídicos de muy buen nivel. Y efectivamente se contrató a los mejores abogados para que podamos hacer una defensa sólida del caso paraguayo. Yo creo que eso es algo que es atribuible al procurador Moreno, que creo que es un profesional de primer nivel. Y creo que hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien, de hecho. Yo creo que hay que reconocerle eso porque, de vuelta, en muchos casos siempre los distintos procuradores anteriores siempre buscaron alguna forma de llegar a un arreglo, ¿verdad?
Y en todos los casos yo sé que los ministros de Hacienda fueron los que se opusieron a esto porque ninguno de los ministros quiso llevar adelante un arreglo extrajudicial de este caso, ¿verdad? Por último, César Barreto, yo creo saber cuál es tu posición sobre el tema bonos soberanos, pero esto que se puede dar un caso similar, utilizar como antecedente el caso Gramón, para que alguien, por ejemplo, diga en algún momento no vamos a reconocer los bonos que fueron emitidos este año porque no tuvo la aprobación del Congreso. ¿Se puede dar esa relación o no tiene absolutamente nada que ver? No, yo creo que es muy diferente. En el caso de la emisión de bonos en esta oportunidad, hay yo creo que la ley 1535, el artículo 19, le da una cobertura legal para que pueda hacerse esta emisión. Yo, de hecho, he opinado en este sentido en ese momento. Sé que es precario, ¿verdad? Yo entiendo que hay cierta precariedad porque pareciera ser que faltaba alguna autorización más expresa por parte del Congreso, pero yo creo que cualquiera que presente una demanda contra Paraguay existiendo el artículo 19 de la ley 1535 y te va a ganar el juicio. Claro. Porque hay una ley que hay un respaldo legal, una cobertura legal, digamos. Hay una ley, que es la Ley de Administración Financiera del Estado, que dice de que si hay un veto al presupuesto, rige el presupuesto del año anterior. Claro. Y el presupuesto del año anterior es un presupuesto que se tiene que mirar de manera completa, no es que los ingresos por un lado, los gastos por otro lado y la emisión de bonos por otro lado. Hay que mirar desde el artículo primero hasta el artículo, no sé, 400 que tiene esa ley, digamos. Porque, por último, se planteó este escenario. Supongamos que el próximo año que tenemos elecciones, gana alguien de un signo diferente al actual gobierno y en el Parlamento también hay una mayoría opositora. ¿Se puede llegar a retrotraer esto y decir esos bonos no tienen efecto? Es muy difícil, ¿verdad? Porque hay una cadena ya de compromisos y de utilización de esa plata para, no sé, para obras, para inversiones, que retrotraer todo eso me parece que sería un boicot antes que un pase de factura política, ¿verdad? Yo creo que sería casi que un suicidio financiero más o menos para el país, porque cualquiera que haga eso, lo único que va a estar haciendo es dañar la reputación financiera que tiene el país. Digo, esto te preguntaba por el lobby que hizo el presidente del Congreso, era enviar a todas las calificadoras una nota diciendo que si se llega a emitir esos bonos no tienen validez, ¿verdad? Por eso digo que ¿qué pasa si por ahí uno no sabe? Yo he apelado en su momento a la racionalidad un poco de los senadores y los diputados. Acá ya no importa de qué partido sea uno, digamos, porque nosotros podemos discutir nuestras cuestiones internas, qué sé yo, con en todos los niveles que uno quiera hacer, pero cuando uno está realizando transacciones y le está llevando adelante relaciones a nivel internacional con jugadores de primer nivel, con fondos de inversión serios, qué sé yo, que están apostando por el país. Yo creo que hay que ponerse un poquito la camiseta del país en este caso y yo creo que no podemos hacer algo que pueda dañar la imagen, la reputación financiera del país, porque eso sería crear un daño casi que permanente que pueda afectar las perspectivas de crecimiento y desarrollo futuros del país. Esa sí es una tarea pendiente que tenemos todavía, descontaminar cuestiones de importancia para el país, como el tema económico, de la politiquería nuestra de cada día, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para descontaminar? Es muy difícil. Ahora tenemos acá pendiente la aprobación del Congreso del acta de entendimiento cuando se envíen las notas reversales por el tema Yacyretá. No sabemos qué va a hacer el Congreso. Ahora no sé si ya revisaste de qué se trata eso, pero así como se expone es altamente conveniente para el país, ¿verdad? Entonces por eso yo digo, vengo repitiendo, ¿cómo hacer para descontaminar nuestros problemas internos políticos de cuestiones que van mucho más allá de esos problemas políticos, ¿verdad? Sí, una cosa que complica siempre son los momentos, ¿verdad? Estamos en momentos electorales donde todas estas cosas como que las divisiones son mucho más grandes, ¿verdad? Y se buscan los temas para disputar, de hecho, ¿verdad? Pero yo repito de vuelta, podemos encontrar muchos temas internos del cual discutir y disputarnos y llevar al campo electoral, pero lo que yo creo es que cuando uno está estableciendo
relaciones a nivel internacional, asume compromisos a nivel internacional, yo creo que ahí tendríamos que tener una visión un poco más unificada, digamos. Ahora, yo creo que tenemos que tratar de respetar los acuerdos a los cuales llegamos a nivel internacional, ¿verdad? Y yo, por el tema de los bonos, por ejemplo, yo he sido crítico por el ritmo de endeudamiento. Yo en algún momento dije, estamos yendo demasiado rápido, bajemos un poquito el ritmo, ¿verdad? Pero cuando uno ya asume la deuda, uno tiene que respetar los compromisos que asume. No importa si lo asumió este gobierno, el anterior o el anterior, claro, ¿verdad? es así mismo. Nuestro compromiso es que nosotros respetamos los compromisos que se asumieron anteriormente, ¿verdad? Es así. César Barreto, le agradezco su tiempo, muy amable. Un placer, gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa en la caja negra hablamos del caso Domínguez Wilson Smith, Nicolás Leos y Acero Sucolillo. A la vuelta de la pausa en la caja negra. Bueno, ante cualquier problema legal que tengamos en la caja negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal. Vamos a mostrarte un informe haciendo el seguimiento a la denuncia que hizo el presidente actual de la Conmebol, Alejandro Domínguez, la que involucra a Acero Sucolillo en toda esta historia, a partir de una auditoría forense que decide llevar adelante el presidente de la Conmebol. ¿Qué es lo que dice Alejandro Domínguez? Cuando él llega a la Conmebol, encontraron registros y documentos recién del 2013 para arriba, pero el 2013 para abajo no encontraron absolutamente nada. Documentación, registros, contratos, nada. Entonces dispone él una auditoría forense. En el marco de esta auditoría forense encuentran algunos documentos de los pocos que había en la institución y este trabajo lo hace un estudio jurídico muy importante de los Estados Unidos. Quinn Emanuel es el nombre de este bufete de abogados. Y este estudio jurídico también colabora con la justicia de los Estados Unidos en el sonado caso FIFA Gate. Pero el estudio jurídico se enfoca en el caso Conmebol. Como se encuentran de documentos, por ejemplo, de copias de hojas de depósitos de Nicolás Leos en el 2005, 2006, de depósitos en ese entonces Financiera Atlas. Entonces dicen estos abogados, vamos a pedir la colaboración de la gente de Atlas, hoy Banco Atlas, para que nos pase información y puedan colaborar ellos con la investigación. El 12 de agosto del año pasado, este bufete de abogados le envía una nota a Miguel Ángel Saldívar, el presidente del Banco Atlas, el yerno de Sucolillo, le pide información sobre esos depósitos. Un mes después, Saldívar le responde a este estudio jurídico que por el secreto bancario no puede remitir la documentación. En otra parte de la investigación, también este estudio jurídico se encuentra con documentos de propiedades del señor Nicolás Leos que entrega a Inmobiliaria del Este. Inmobiliaria del Este también propiedad del señor Acero Sucolillo. Y en total se habla de ¿cuántas propiedades? 2.400 propiedades que tenía Leos, que entrega a Inmobiliaria del Este para que haga el lotamiento. Entonces también este bufete de abogados le envía una nota al gerente general de Inmobiliaria del Este en la que le pide documentación para avanzar en la investigación y saber qué pasó con todo el dinero que ellos encontraron que había un saqueo en la Conmebol de 140 millones de dólares. En resumen, 140 millones de dólares no saben hoy en la Conmebol dónde fue a parar esa plata. Y dice el presidente de la Conmebol, toda esa plata no era dinero ni de Leos ni de Acero Sucolillo. Ese dinero era del fútbol, porque esa plata se redistribuye a los clubes de los 10 países que forman parte de la Conmebol para que esos clubes después inviertan en la promoción del deporte, ya sea la compra de pelota, indumentarias para los chicos, invierten en el fútbol. Entonces, por eso hay una preocupación hoy de la actual administración de la Conmebol
en saber qué pasó con ese dinero. Lastimosamente, estos informes, estos pedidos de informes que hace este bufete de abogados al Banco Atlas y a Inmobiliaria del Este no tuvieron respuesta. Y es ahí donde Alejandro Domínguez se formula una serie de interrogantes. Ahí estamos viendo parte de esa solicitada y del espacio reservado. ¿Qué es lo que se plantea Alejandro Domínguez? ¿Estaba al tanto el señor Acero Zucolillo, propietario del Banco Atlas y de Inmobiliaria del Este, del origen del dinero que depositaba el señor Nicolás Leos? Él tenía idea de dónde venía esa plata. Nosotros publicamos el lunes una publicación en La Nación, en el diario La Nación, registros y documentos de que en un solo día, imagínense ustedes, en un solo día el señor Nicolás Leos hizo un depósito de 1.700 millones de guaraníes en la entonces financiera Atlas. Y ahí es también cuando se hace la pregunta si el Banco Atlas informó de toda esa operación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Hoy nosotros queríamos que esté acá sentado a mi lado el ministro de la CEPRELAT, Óscar Voidanich. A mí me sorprende que el ministro de la CEPRELAT no haya ni siquiera respondido los mensajes que le enviamos desde la producción de La Caja Negra. Primero dijo que estaba en una reunión, después que entró en otra reunión, después su gente de prensa argumentó que él tenía un viaje a Buenos Aires, Argentina, para unas cuestiones laborales. Yo le digo al presidente de la CEPRELAT, hay interrogantes que él tiene que responder. Y nosotros el domingo hablamos vía telefónica con el presidente de la CONMEBOL, él estaba en Dubái. Y me pregunto, ¿cómo es posible que el ministro de la CEPRELAT, estando acá en Buenos Aires, no podamos tener un contacto telefónico con él? Pero te mostramos este primer informe acá en La Caja Negra. Alejandro Domínguez Wilson Smith y su contundente denuncia tras resultado de la auditoría forense. Inmobiliaria de Zucolillo fue utilizada para sacar dinero de la CONMEBOL. El presidente de la CONMEBOL reveló que quienes están trabajando desde los Estados Unidos en la investigación de la desaparición de 140 millones de dólares de la institución hoy a su cargo, también pidieron informes a Inmobiliaria del Este, propiedad de Aldo Zucolillo. Sin embargo, la empresa nunca respondió. Se presume que Nicolás Leos habría utilizado la Inmobiliaria de Zucolillo para sacar dinero de la CONMEBOL. Existe un faltante de 140 millones de dólares según la auditoría. El 12 de agosto de 2016, el prestigioso bufete de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colabora con la investigación de transferencias irregulares de dinero de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL, también había solicitado informes a Inmobiliaria del Este, propiedad de Aldo Zucolillo, director del diario ABC Color. El escrito es similar al remitido en la misma fecha a Miguel Ángel Saldívar, yerno de Zucolillo y presidente del Banco Atlas. En este caso, la nota va dirigida a Guillermo Brugada, gerente general de Inmobiliaria del Este. Estimado señor Brugada, Quinn Emanuel Urquhart está asesorando a la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL con respecto a las acusaciones emitidas por la Oficina del Procurador de los Estados Unidos del Distrito del Este de Nueva York en la arriba titulada acción. Como parte del compromiso, Quinn Emanuel está conduciendo una investigación hacia antiguos empleados sobre el uso de fondos de la CONMEBOL y si estos hayan incorrectamente redireccionado fondos a otras personas o entidades. En el transcurso de la investigación, hemos encontrado información indicando que su institución tiene información concerniente a la investigación. Por favor, llámeme en el número arriba para discutir más detalles. Sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido, a diferencia del Banco Atlas, que al menos respondió y se excusó con el tema del secreto bancario para evitar proveer la información requerida. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez Wilson Smith, en su espacio reservado publicado el miércoles pasado en diferentes medios de comunicación, señala que la verificación de información relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso, llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, oficina del Distrito Este, fue imposible. El gerente general de la inmobiliaria ni siquiera respondió a la solicitud de la justicia americana. Durante 30 años, Zucolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leos, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leos y del fútbol?
Se perpetúa el delito de lavado de activos. Una vez más, la plata y las ganancias no son de Leos, de la inmobiliaria y menos del señor Zucolillo. Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leos, se preguntaba Domínguez Wilson Smith en su comunicado a la opinión pública. Agregaba que los loteamientos San Nicolás I y Patio Florido de Ipacaraí, al igual que miles de otros terrenos, están en oferta en la web de Inmobiliaria del Este, y además mostró un listado de propiedades a lotear de Leos que al poco tiempo ya estaban siendo ofertadas por la referida inmobiliaria en internet y en trípticos. Antecedentes del caso. El actual presidente de la Conmebol recordó que a los 3 meses de iniciar su gestión realizó una conferencia de prensa en la Argentina a la que denominó Cuentas Claras. Dijo que en esa oportunidad contó que no encontró documentos ni registros contables desde el 2013 para atrás. Nos preguntamos, ¿qué pasó con el dinero del fútbol? Cuando entramos a Conmebol nos dimos cuenta de que entrábamos a una estructura sin organización. Algo que yo identificaría como una cuestión, un feudo personal. Hasta diría que era un negocio personal. Como no hay documentos, no podemos avalar y decir, por ejemplo, que no se haya utilizado bien el dinero o los recursos de la Conmebol cuando se le entregó a Constructora Atlas, otra empresa de Zucolillo, que construya el edificio de la institución. Solo tenemos una placa, no tenemos los documentos, comentó. Explicó que lo publicado en su espacio reservado no es solo una denuncia realizada por él, sino que es fruto de una investigación forense que se hizo acompañada por una comisión ad hoc, y la firma encargada de llevar adelante el trabajo fue la que ganó un concurso para el efecto y es la misma que está trabajando con la Oficina de Investigación de Delitos de los Estados Unidos. Acá se encontraron anomalías. Entonces, como no hay documentación ni registros de nada, se solicitó al Banco Atlas y a Inmobiliaria del Este para que colaboren, pero el primero alegó el secreto bancario y el segundo ni siquiera respondió el pedido, contó Domínguez Wilson Smith. Agregó que lo concreto es que hubo desvíos de recursos de la Conmebol a fondos particulares y desvíos de cuentas relacionadas a una persona. No hay cómo demostrar por qué y en qué razón se le giró dinero a esas personas o empresas. Acá hay giros que no tienen aval, no hay copias de contratos, de servicios. Se giró mucha plata sin registros contables, señaló el alto dirigente deportivo. Harán denuncia. El presidente de la Conmebol explicó que el informe de auditoría forense fue puesto a consideración del Consejo en la reunión de la semana pasada en Chile y los asambleístas, representantes de 10 países, dieron el mandato para accionar judicialmente. El estudio jurídico del doctor Daniel Mendonca debe elaborar la estrategia jurídica para hacer valer los derechos de la Conmebol. Esta es la plata que debió haber llegado al fútbol, a los niños. Esa plata no era para las empresas ni para las personas. Esa plata era para el fútbol, concluyó Domínguez Wilson Smith. Bueno, lo que todos nos preguntamos es, a partir de esta contundente denuncia que hace el presidente de la Conmebol, ¿esto queda ahí nomás en los espacios reservados o en que nosotros, otros medios de comunicación, nos hacemos eco de esta denuncia? Porque se está hablando de un saqueo de 140 millones de dólares de dinero que es del fútbol. Nosotros fuimos a hablar desde la Caja Negra con el fiscal adjunto de delitos económicos, Federico Espinosa. Queremos saber qué va a hacer el Ministerio Público, la Fiscalía, en relación a la contundente denuncia que hizo el presidente de la Conmebol. De hecho que a partir de aquel suceso, la justicia norteamericana ha requerido la colaboración del Paraguay dentro del marco de la cooperación internacional, ¿verdad? Nosotros a partir de ahí hemos realizado algunos procedimientos, algunos allanamientos dentro de la sede de la Conmebol. Lo que hay que tener en cuenta es de que el Ministerio Público puede ejercer de varias formas la acción penal, ¿verdad? Las clásicas que tenemos es aquel proceso que se inicia, aquella acción instaurada por el Ministerio Público a través de una denuncia que realizan los ciudadanos, ¿verdad? La otra forma es de oficio, cuando el Ministerio Público decide abrir una causa cuando existen elementos suficientes para sostener que hay un delito. Y otra de las formas para ejercer la acción pública es a través de la cooperación internacional, ¿verdad? De hecho que
toda la información que saltó como consecuencia de la investigación a la FIFA, había circunstancias que se desconocía por completo. Hay que tener en cuenta que estas son entidades privadas, ¿verdad? Son personas jurídicas privadas, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí el gobierno de los Estados Unidos, a través de la justicia norteamericana, nos pide nuestra cooperación, la cooperación internacional a la Fiscalía de Paraguay. Ese pedido de cooperación vino en diciembre del año 2015, ¿verdad? Inmediatamente nos piden ciertas diligencias o ciertas documentaciones que obrarían en la Conmebol. Dentro y ejerciendo nuestra acción penal, el Ministerio Público allana la Conmebol. Ahí incautamos documentaciones que era relevante para la investigación que se había originado ante la justicia norteamericana, ¿verdad? Evidentemente, una de las causas principales que se abrió en los Estados Unidos es por lavado de dinero, ¿verdad? Es por lavado. Todas las informaciones que han surgido posteriormente se encuentran investigadas ante la justicia norteamericana. Entonces, nuestra Constitución, el artículo 17, numeral 4, nos impide el doble juzgamiento sobre el mismo hecho. Entonces, mal nosotros podríamos abrir otra causa referente a los mismos hechos que se están investigando ante la justicia norteamericana, ¿verdad? Bueno, es lo que mencionaba el fiscal adjunto Federico Espinosa. A la vuelta de la pausa tenemos más declaraciones del fiscal y otra parte del informe que tenemos preparado para mostrarte esta noche. El fiscal en la nota que van a escuchar después, creo que es bastante claro. Él está aguardando que la asesoría jurídica de la Conmebol formalice la denuncia que, según nos contaba el presidente de la Conmebol, van a concretar, van a hacer una denuncia formal y esa tarea la tiene asignada el abogado de la Conmebol, Daniel Mendonca, quien con su estudio jurídico está elaborando la estrategia jurídica para defender los derechos de la Conmebol. A la vuelta de la pausa seguimos más con este tema acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal en la Caja Negra, contamos con la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra. Tenemos otra parte de este informe del escándalo de la denuncia que hace el presidente de la Conmebol, donde involucra a Aldo Zucolillo, el amigo de infancia, el compañero de colegio de Nicolás Leos. Veamos este informe. Rebotes de la contundente denuncia de Alejandro Domínguez Wilson Smith. El Banco de Acero Zucolillo se negó a cooperar con el escándalo FIFA Gate. En su espacio reservado del miércoles, publicado en varios medios de comunicación, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, reveló 2 documentos que confirman que al Banco Atlas, propiedad de Aldo Zucolillo, se le solicitó cooperación en la investigación del aparente desvío de fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sin embargo, Miguel Ángel Saldívar, presidente del banco, yerno de Zucolillo, invocó el secreto bancario para evitar cooperar y facilitar informes. El 12 de agosto de 2016, Ben O'Neill, del prestigioso bufete de abogados Quinn Emanuel, remite una nota dirigida al señor Miguel Ángel Saldívar Silvera, quien es actual presidente del Banco Atlas, en la que solicita lo siguiente. Estimado señor Saldívar, Quinn Emanuel Urquhart está asesorando a la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol con respecto a las acusaciones emitidas por la oficina del Procurador de los Estados Unidos del Distrito del Este de Nueva York en la arriba titulada acción. Como parte del compromiso, Quinn Emanuel está conduciendo una investigación hacia
antiguos empleados sobre el uso de fondos de la Conmebol y si estos hayan incorrectamente redireccionado fondos a otras personas o entidades. En el transcurso de la investigación, hemos encontrado información indicando que su institución tiene información concerniente a la investigación. Por favor, llámeme en el número arriba para discutir más detalles. La nota en cuestión fue respondida un mes después. El 13 de septiembre del mismo año, el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, responde: Estimado señor Ben O'Neill, en respuesta a su carta de fecha 12 de agosto, Banco Atlas está limitado por el secreto bancario y por esa restricción, al que represento, no puede proveer ninguna información que está solicitando en representación de la Conmebol con respecto a las operaciones de nuestros clientes. Nosotros solamente podemos proveer dicha información cuando viene de una autoridad competente en el marco de la investigación. Con ese escrito, Saldívar, quien es yerno de Aldo Sucolillo, casado con Natalia Sucolillo, directora periodística del diario ABC Color, se excusó para cooperar con lo requerido desde los Estados Unidos. Millonarios depósitos. Según se lee en el espacio reservado del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, se realizaron millonarios depósitos en Banco Atlas, propiedad de Sucolillo. La ausencia de registros contables motivó a los auditores solicitar a Banco Atlas información sobre depósitos de ahorro de diversas cuentas. Sin embargo, el señor Miguel Ángel Saldívar, yerno de Sucolillo y presidente del Banco Atlas, invocó la restricción del secreto bancario para no proveer información alguna. Sucolillo deja pasar o encubre una ocasión clave para saber a dónde fue a parar la plata del fútbol. La ley de lavado de dinero exige la constatación de los fondos cuando estos superan más de $10.000. El doctor Leos depositó en efectivo casi $1 millón. ¿Habrá Atlas comunicado a Ceprelat cuánto lucró o lucra el banco con la plata depositado por Leos? Esta plata y lucro eran y son del fútbol, no de Leos y menos de Sucolillo, acusa el presidente de la Conmebol. En esta parte de la nota con el fiscal adjunto, Federico Espinosa, te mostramos lo que él argumenta, por qué la Fiscalía, porque todos decimos, ante la contundencia de esta denuncia, ¿cómo es posible que la Fiscalía no actúe? Insisto, estamos hablando de un saqueo que le hacen a la Conmebol de $140 millones. Y aparte lo otro, lo que plantea el presidente de la Conmebol, sin ni siquiera, y nosotros mucho menos, hacemos ningún juicio de valor y ninguna valoración sobre los negocios de Sucolillo, pero aquí hay una cuestión básica. A Nicolás Leos se lo está investigando o está procesado por la presunción de los delitos de asociación criminal y lavado de dinero. Entonces, cuando saltan documentos de millonarios depósitos que hace Leos al Banco Atlas, uno se pregunta, ¿sabía Sucolillo el origen de ese dinero? Banco Atlas informaba de esas operaciones de Leos a la Ceprelat. Y lo otro, con la inmobiliaria del Este. Y este es un número altísimo, 2.400 propiedades entrega Nicolás Leos a Inmobiliaria del Este para el loteamiento correspondiente. Inmobiliaria del Este, propiedad de Sucolillo, ¿sabía de dónde Leos o dónde Nicolás Leos adquirió toda esa propiedad? Esa es la información que el bufete de abogados de los Estados Unidos, que colabora con la justicia norteamericana, quería saber y por eso enviaron estas notas al presidente del Banco Atlas y al gerente general de Inmobiliaria del Este. Pero escuchemos esto que dice el fiscal adjunto Federico Espinosa. Nosotros tenemos la facultad de abrir de oficio una investigación penal, ¿verdad? Pero la información debe reunir requisitos indispensables. En primer lugar, debe haber indicios fácticos suficientes que nos señale la existencia de algún tipo de delito. Cuando el artículo 18 del Código Procesal Penal habla de indicios fácticos suficientes para la apertura, y eso implica la legalidad procesal para la apertura de una causa, eso significa de que debe haber elementos objetivos que nos señale la existencia de algún tipo de delito y no meras sospechas o meras especulaciones, ¿verdad? Y esa es una garantía para el ciudadano
a que el Ministerio Público no esté abriendo causas por cualquier tipo de delito, por cualquier tipo de dicho, ¿verdad? Sino que tiene que haber un elemento fáctico que nos señale la existencia del delito para, dentro de esa investigación penal, nosotros podamos determinar si realmente existe ese delito. No hay elementos objetivos para iniciar de oficio una investigación. Por eso yo insisto, siendo la Conmebol una entidad privada, ¿verdad? Yo insisto de que tiene sus autoridades y quién mejor que ellos para, también escuché y seguí por los medios de prensa de que se ha realizado una auditoría, ¿verdad? Una auditoría, y quién mejor que ellos para, si dentro de esa auditoría se detecta algún tipo de delito, que nos remitan todos los antecedentes para que nosotros podamos iniciar la investigación penal. Claro, lo que dice Espinosa, que ellos están en la expectativa, y en esta parte de la nota con Espinosa, él insta al presidente de la Conmebol a que formalice esta denuncia para que la Fiscalía pueda actuar. Y de hecho nosotros le preguntamos a Alejandro Domínguez cuándo iba a formalizar esta denuncia, más allá de los espacios reservados que él publicaba hace exactamente 8 días. Y es ahí donde nos responde, y también nosotros le hemos buscado, no pudimos dar con él, con el abogado Daniel Mendonca, es que es el abogado que está elaborando la estrategia jurídica para defender los derechos de la Conmebol. Pero veamos esta otra parte de lo que decía el fiscal Federico Espinosa. Es muy importante que si se ha detectado algún tipo de delito dentro de esa auditoría, que se realice la denuncia pertinente. Porque ¿qué pasa si existen irregularidades? Pues esas irregularidades se enmarcan dentro de una falencia administrativa. Entonces eso penalmente no es relevante, ¿verdad? Ahora, las conductas penalmente relevantes están establecidas en el mismo Código Penal, ¿verdad? Y es obligación de quienes habitamos este territorio conocer esas conductas penalmente relevantes y podamos ejercer nuestro derecho de realizar la denuncia en el caso de que existiera algún tipo de delito, ¿verdad? Nosotros acá en la unidad de delitos económicos principalmente, nosotros no tenemos ninguna denuncia como consecuencia de aquella auditoría que se ha realizado, ¿verdad? Bueno, y esperemos que esa denuncia se formalice, que el abogado Mendonca formalice esa denuncia y defienda los derechos de la Conmebol, porque estamos hablando de un saqueo. Insisto, 140 millones de dólares que desaparecieron. Nadie sabe dónde fue a parar ese dinero. Es mucha plata. Dinero que, insisto, no es de Sucolillo, no es de Nicolás Leos, es dinero del fútbol. En el siguiente capítulo, el próximo miércoles en la Caja Negra, ojalá tengamos al presidente o al ministro de la CEPRELAT, a Óscar Voidanich. Si no sigue en su viaje, por lo menos que nos atienda el teléfono, si dice que está acá en un congreso en Buenos Aires, Argentina. Es una respuesta sencilla la que tiene que dar el titular de la CEPRELAT. La institución a su cargo tenía reporte, tenía conocimiento de todo el movimiento de dinero de Nicolás Leos en el banco de Sucolillo. Simplemente eso tiene que responder el presidente de la CEPRELAT, que hasta hoy yo presumo que no quiere hablar. Por eso no respondió a ninguno de nuestros mensajes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.